5. 6:14. 6:14, Gálatas 6:14. Bueno. Ya lo tienen todos, Gálatas 6:14. Dice aquí la escritura lo siguiente. Dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más, Señor, tu ayuda, la oportunidad de estar aquí cada uno de nosotros. Te pedimos que nos hables a través de la palabra y nos ayudes a entender este tema, Señor, que vamos a estudiar en este día, en esta mañana. Te pedimos, oh Señor, que no dejemos caer ninguna palabra a tierra y que tampoco las echemos a nuestras espaldas, sino que quede retenida en nuestra mente, corazón, para poder poner en práctica lo que ya sabemos y lo que nos sigues enseñando cada día. Y gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que nos concedes, porque es un grande honor y privilegio de escuchar tu palabra, Señor. En muchos lugares, muchas personas no escuchan esto que nosotros tenemos. Es por tu gracia, Señor, que tenemos la verdad y que podamos, Señor, vivir a la luz de ella. Padre, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este tema se llama la cruz de Cristo y ya se imaginan por qué escogimos el tema, ¿verdad? Entonces es el tema que vamos a abordar con la ayuda de Dios. La palabra la cruz en la Biblia tiene varios significados, tiene 3 significados, pero vamos a usar tan solo uno del significado de la palabra la cruz de Cristo. Y en el caso que vamos a usarla, la vamos a usar para significar el camino de la salvación por Cristo crucificado. Y es de lo que dice 1 Corintios 1:18, si lo quieren ver, por favor. 1 Corintios 1:18. Ya lo tenemos. Dice aquí Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Lo que dice aquí Pablo, ¿verdad? Entonces, este es el primer punto, y resulta evidente aquí que la predicación de la cruz y la predicación de Cristo crucificado es lo mismo. Si ves el versículo 23, vean el versículo 23 de este mismo capítulo, que dice lo siguiente. Dice: pero nosotros predicamos, ¿qué dice Pablo? A Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es lo que nos dice en estos dos versículos. Y ese es el significado del cual vamos a hablar en este día. Ahora, el nombre que se ha dado a todo el plan de la salvación, hablando de la cruz de Cristo, es este tema. Es el plan de la salvación de Cristo como nuestro Redentor, de Cristo como acabamos de verlo, y ya crucificado. En ese aspecto vamos a enfocar nuestro tema, y repito que es la cruz de Cristo. En esta pequeña expresión implica y encierra la obra completa, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Implica el amor de Dios hacia nosotros, y implica la misericordia de Cristo, como vamos a verlo, hacia nosotros. Implica que Cristo envió a su Hijo al mundo. Es lo que dice Juan 3:16. Ustedes ya saben el versículo, su significado. El amor de Cristo al darse a sí mismo. Efesios 5:2, si los quieren apuntar, por favor. La encarnación del Hijo de Dios, su obra, su sustitución, obra vicaria,
uno por muchos, sus sufrimientos y su muerte expiatoria. Esto es lo que implica, repito, lo que es la cruz de Cristo y lo que vamos a ver. Toda la obra de Cristo queda incluida, repito, en esta pequeña palabra, la cruz de Cristo. Y la razón es sencilla: su muerte en la cruz fue el punto más bajo de su humillación de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos dice parte del libro de Filipenses y otros versículos de la Escritura. Y vean, repito, aquí vemos todo lo que es en esta pequeña palabra, la cruz de Cristo. Y vean en Juan 19:30, por favor. Juan 19:30. ¿Ya lo tienen? Dice aquí el apóstol Juan, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí vemos lo que dice el apóstol Juan. Cristo dijo: es consumado. De aquí su obra, vean, totalmente consumada, se le llama, aplicando esta palabra solamente consumado, tiene aplicación y se le llama otra vez, podemos ver, como vamos a ir analizándolo, la cruz también de Cristo. Cuando Cristo dijo consumado es, a esto se refería. Consumado es, dice John MacArthur, equivale, vean, a un verbo que comunica la idea de cumplir la tarea asignada. En el contexto religioso alude al cumplimiento, al perfecto cumplimiento, asignado por el Padre en las obligaciones religiosas. Esto lo podemos ver aquí también en Juan 17:4. Eso es lo que dijo Cristo, que Él había acabado su obra, que el Padre le había encomendado. Toda la obra de redención quedó completamente en este punto. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es. La palabra griega se traduce como frase. ¿Qué quiere decir consumado es? Vean, se han encontrado papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibos de impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Eso implicaba, y eso es lo que quiere decir, y eso también nos lo dice más adelante el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Entonces, fíjense bien, dice también aquí el texto de Juan, versículo 30, que nos dice que inclinó su cabeza, ¿sí?, y dio el Espíritu. De aquí que su obra, vean, totalmente consumada, se le llama otra vez la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En todos estos textos y muchos más podemos ver, como vamos a verlo, está una y otra vez. No dice exactamente como el texto lo dice, que estamos usando la cruz de Cristo, pero pues podemos ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aquí vuelvan a ver otra vez, en Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, dice: entregó el Espíritu. ¿Qué quiere decir entregó el Espíritu? Esta frase es señal, dice otra vez John MacArthur, de que Jesús murió como un acto de su propia voluntad. Y él dice: nadie le arrebataba la vida. ¿Por qué? Porque él le entregó de manera libre y voluntaria. También es lo que dice Juan 17, versículo 18. Ustedes ya saben. A Cristo no se le obligó a venir a este mundo. A nuestro Señor Jesucristo no le obligó a nadie, ni el Padre, como muchos malentienden por ahí, ¿no? Que lo obligaron para que viniera, ¿no? Había un completo pacto entre el Hijo y el Padre, y el Padre y el Hijo. El Padre lo envió y Cristo dije: sí, yo voy. Ustedes ya saben, Él cumplió todas estas cosas. Entonces, cuando los creyentes, vean, ahora hablando de los creyentes, cuando nosotros los creyentes participamos de la cena del Señor, vemos la obra completa de Cristo en favor a los pecadores. Y ahí vemos el amor, la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo,
que se nos mencionan ahí. Cuando participemos, hermanos, nosotros que hacemos esta ordenanza, cumplimos con lo que Dios nos manda, podemos ver, como vamos a verlo, podemos ver también ahí que la cruz de Cristo. Vean, vemos el amor del Padre, el pacto con Cristo, el amor de Jesús, todo esto, vemos su encarnación de Cristo, su obediencia, su muerte. Esto se representa en aquel pan roto y en aquel vino derramado. Ahí lo podemos ver. Vean, cuando participemos, de la Santa Cena, de la ordenanza que Dios nos ha mandado, podemos ver estas cosas como creyentes. A veces somos muy lentos para ver todo esto, pero ahí podemos ver, repito, una vez más, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Al participar de la Santa Cena del Señor, vean, es como un dulce sermón silencioso para nosotros. De veras, cuando estamos participando, escuchen bien, de esta ordenanza, es como para nosotros, repito, un sermón dulce y muy silencioso, ¿no? No esperamos ver como ahorita están viendo en las películas, ¿no? Que están viendo, ¿verdad? Que acabaron de ver ustedes, yo no vi ninguna, pero yo supongo que ustedes las vieron, ¿verdad? Han visto algo de la obra de Cristo, pero vean, en nuestro tiempo actual, ¿no? Hace 2000 años pasó esto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que le crucificaron, pero en nuestro tiempo actual no vamos a ver ahora otra vez a Cristo crucificado de la manera que fue crucificado hace 2000 años, pero repito, lo podemos ver de estas maneras y de otras maneras que vamos a ir viendo a través del estudio. Cuando participamos, repito, de la Santa Cena, el Señor se manifiesta de esta forma, podemos verlo de esta manera. Entonces, cuando participamos de la Cena del Señor, podemos ver sino a Cristo y a crucificado. Cuando participamos de la Cena del Señor, podemos ver el pan quebrado, el pan quebrado, el pan quebrantado, y también podemos ver que a la vez de ver todas estas cosas, nuestros corazones se quebrantan, ¿verdad? Y espero que haga brotar ese anhelo cuando participamos, repito, de la Santa Cena del Señor a cada uno de nosotros que decimos creyentes, ¿sí? Y a través de estas cosas vemos el amor hacia nosotros, vemos el amor de Cristo hacia nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esta manera, repito, se puede ver también una y otra vez el tema que estamos abordando. Ahora, quiero decir unas palabras a los que no son creyentes. A los que no son creyentes. Vean, tú que no eres convertido, ¿puedes ver esta visión del pan quebrado y del vino derramado? Vean, y yo espero que tú lo veas así. Porque repito, tú no puedes ver a Cristo, o sea, ya no podemos ver a Cristo como lo decía yo hace un rato, ya no podemos ver a Cristo crucificado como lo hicieron hace 2000 años aproximadamente, pero a través de estas cosas que yo estoy mencionando, a través de la Santa Cena, también tú como incrédulo te puedes dar cuenta, ¿no?, de esta visión de cuando los creyentes participamos de la Santa Cena. Tú puedes ver esto y ahí darte cuenta que ahí se puede ver metido de por medio la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la cruz de Cristo. Y ojalá que esto que estoy diciendo, que el pan quebrantado y el vino derramado quebrante tu corazón. Ojalá que así sea, ¿sí? Entonces vean, en el caso de los creyentes, ahora vuelvo a hablar de ellos, debemos mirar a la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para obtener una más profunda y plena visión del camino del perdón y de la santidad. A esto nos conduce nosotros como creyentes, nos conduce de esta forma, ¿no? Cuando hablamos de este tema, a esto nos debe de conducir si somos creyentes verdaderos. Cuando Cristo fue, vean, entregado por Judas a las autoridades romanas, Cristo estaba ahí en el patio y de lejos ve al apóstol Pedro, ¿sabe la historia, no? Lo ve de lejos. Cristo ve de lejos a Pedro
¿Y qué sucedió con Pedro? Su corazón quedó quebrantado, su corazón orgulloso quedó hacia abajo, ¿no? ¿Y qué hizo Pedro? Tan solo con la pura mirada de nuestro Señor Jesucristo salió y lloró amargamente. Vean, tú que no eres cristiano, si echas una mirada al pan roto, ojalá que tu corazón quedara quebrantado. Otro ejemplo que traemos de la cruz de Cristo es el centurión, que está en Mateo 23, versículo 54. Es más de lo mismo, otro ejemplo que nos da, ¿no? ¿Qué le sucedió a ese hombre? ¿Qué le sucedió a ese centurión? Vean por favor Mateo 27, 54, por favor. Ustedes ya saben la historia de este caso. ¿Ya lo tienen? Dice aquí la palabra de Dios: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, dice, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era ¿qué? Hijo de Dios. Vean, ¿qué le sucedió a este hombre, a este centurión? Contempló aquel pan roto. Vean, ¿sí? Es lo que le sucedió a este hombre. Al ver el centurión de pie en la cruz, ¿qué le sucedió? Le sucedió esto, vean, fue convertido. Ojalá que tú fueras convertido como este hombre que fue convertido, ¿no? Con una mirada a nuestro Señor Jesucristo, que como exclamó, vean, verdaderamente fue convertido. Dice John MacArthur, verdaderamente fue convertido. Aparte de su comentario, ¿no? La Biblia aquí lo dice, fue convertido este hombre. ¿Sí? Y ojalá que hablando de este tema de la cruz de Cristo, como vamos a verlo, los que no son todavía convertidos lleguen a ser convertidos. Otro ejemplo que traemos es el siguiente, ¿no? De uno de los ladrones. ¿Se acuerdan que Cristo fue crucificado con dos ladrones, uno a su izquierda y el otro a la derecha? Pero ¿qué le sucedió a uno? Vean, a un ladrón, a uno de ellos, él vio a Emmanuel, le contempló que ese ladrón que contempló de Cristo. Yo creo, sin alguna duda, hay mucha especulación, pero yo lo que creo de ese hombre, que ese hombre fue convertido en ese momento, sí, pero ese hombre ya había visto a Cristo antes de ir a la cruz. Yo creo que ese ladrón ya sabía algo de Cristo, y cuando él contempló su majestad, su santidad, clamó, ¿y qué dijo? Acuérdate de mí cuando estuvieres, ¿qué? En tu reino. ¿Y cómo le contesta Cristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 39 al 43, aquí está el pasaje. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue convertido? Viendo a Cristo y a crucificado. Repito, el pan roto revela la misma verdad, ¿sí? La misma gracia que salvó a este ladrón, te puede salvar a ti si tú clamas, tú que no eres creyente. Si tú ves a Cristo y a crucificado, puedes decir como aquel ladrón, Señor, acuérdate de mí. Vean, no hay ninguna diferencia para Dios. El peor de los pecadores puede ser salvo en cualquier momento. Tú en cualquier momento también puedes ser salvo si Dios tiene misericordia de ti. En segundo lugar, vemos lo que Pablo pensaba de la cruz de Cristo. Vuelvan a nuestro versículo en Gálatas, por favor. Vamos a estar yendo y viniendo. No se separen. Gálatas 6:14. Aquí Pablo dice otra vez, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y dice yo al mundo. Vean, aquí vemos que Pablo se gloriaba. Vean, ¿en qué se gloriaba? ¿En él mismo? No, como vamos a verlo.
Él se gloriaba en la cruz de Cristo. ¿Y qué significa este gloriarse? ¿Qué significa esta palabra, gloriarme? Es una palabra muy interesante, griega, que quiere decir kauka omai. Y la palabra griega se traduce, eso es lo que quiere decir que Pablo se gloriaba. ¿Y en qué se gloriaba? En la cruz de Cristo. El apóstol Pablo se gloria y se regocija en que nos dice el versículo, se gloriaba no en sí mismo, como vamos a verlo más adelante. Él antes de ser convertido se gloriaba en ser un fariseo, pero ahora después de haber sido convertido se gloria en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que Pablo ya no confiaba en el camino de la justicia por las obras de la ley. Ustedes saben quién fue, ¿no? Vamos a ver algo de en Filipenses. Ahí nos da su pequeña biografía, si se puede decir, de Saulo de Tarso, ¿no? Y después la biografía, después de haber sido convertido al cristianismo. Y vean, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa, no? El hombre caído confía que en la salvación por obras. La mayoría de hombres que nos rodean, la mayoría de personas, tanto hombres como mujeres, ¿en qué confían? Confían en la salvación por obras. ¿Sí? El hombre moderno intenta, vean, enmendar su vida pecaminosa. Hay personas que luego estás con ellas y se les sale una palabra y tapan su boca. Ay, es que tienen más temor a los hombres que a Dios, pero así ponen freno a su boca, ¿no? Procuran dominar sus sentimientos, procuran dominar sus pensamientos. ¿Todo para qué? Para hacerse mejores ante Dios. Señor, ve lo que yo estoy haciendo, ¿no? Quieren obligar a Dios por medio de sus obras que les perdone, como vamos a verlo, ¿no? Pero estos hombres, repito, no saben nada de la cruz de Cristo, como vamos a verlo. Incluso estas mismas personas, hablando de ellos, de los que no conocen a Dios, van más allá y quieren cubrir sus pecados pasados, como mediante la observación de preceptos religiosos, ¿sí? Y se hacen muy religiosos. Eso lo acabamos de ver en esa semana que está transcurriendo. Tú lo puedes ver en las iglesias, sobre todo en las iglesias católicas, ¿no? Que están festejando según la muerte de Cristo, ¿no? Están haciendo tantas cosas, pero ¿para qué? Vean, rezan, oran, lloran, leen, participan de los eventos religiosos, van a misa, cuando les nace de corazón, se profundizan en su religión hasta que penetra en su corazón. ¿Para qué? ¿Para qué hacen todo esto? Para quedar bien parados delante de Dios, para obligar a Dios, si se puede decir de esta manera, perdóname, Señor, ayúdame, no, pues yo ya hice todas estas cosas, tú ya estás obligado a salvarme. Vean, ese es el camino por obras, ese es el camino que gustó Pablo o Saulo de Tarso en un tiempo. Vean, el apóstol Pablo fue un fariseo, fue un hombre religiosísimo, ¿no? Pero vean, este camino de salvación el apóstol Pablo lo abandonó para siempre. Eso fue en un tiempo el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Es lo que nos dice en Filipenses 3:7. Vean, por favor. Vean, él era fariseo, pero cuando vio a Cristo y a crucificado, creyó en él, dejó este camino, vean, de salvación de una vez y para siempre. Escucha bien qué dice aquí en Filipenses 3:7, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Aquí es donde te digo, dejó este camino de salvación, dejó este camino de la ley, dejó el camino por obras. ¿Sí? Además, Pablo nos dice aquí mismo en Filipenses que este camino, vean, que es por obras, no trae paz. Si tú estás en este camino por obras, nunca vas a ser feliz, nunca vas a tener paz. Es lo que dice aquí Pablo en Filipenses 3:3. Ve Filipenses 3:3. Aquí la escritura lo que nos dice,
dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vean, los que confían en las obras confían en la carne, pero Pablo ahora ya haber sido convertido dice, no, yo ya no confío en la carne, yo ya no esto, ya dejé todas estas cosas, ya para mí fueron, ya pasaron, ¿no? Cuando conoció a Cristo, vean, él pisó este camino de salvación, él lo desechó, él lo hizo, esto es basura, esto no sirve para mí. Es lo que dice aquí también en Filipenses 3:8, que dice, ciertamente aún estimo, vean, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, el cual he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra griega es siervo, para ganar a quién, para ganar a Cristo. Ven, esto es exactamente lo que produce verdaderamente conversión, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas creen hoy en día que se van a salvar por ser buenas, por hacer esta cosa, por hacer otra cosa, lo que tú quieras, salvación por obras. ¿Sí? Y vean, la salvación mirando a nuestro Señor Jesucristo y crucificado, vean, es un grande milagro por parte de Dios. Es un grandísimo milagro por parte de Dios. Del lado humano es la cosa más difícil. Si tú te quieres salvar por las obras es bien difícil, nunca lo vas a hacer. Si tú estás confiando en el camino por la ley, si tú estás confiando en el camino por tu propia justicia, si tú estás confiando en otras cosas que vamos a decir, en ti mismo, en los hombres, en esto, ¿quieres que te diga una cosa? Va a ser muy difícil que tú seas salvo. Muy difícil. En segundo lugar, vean, la cruz de Cristo, vean, para Pablo era la única razón para gloriarse. No tenía nada en qué gloriarse. Los creyentes verdaderos, nosotros no tenemos nada para gloriarnos, en nosotros mismos no. Pablo también era lo mismo. Para Pablo no había otra razón única para gloriarse, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La razón porque Pablo solo se gloriaba en la cruz de Cristo. La cruz era la última cosa que el hombre natural hubiera elegido como razón para gloriarse, el hombre natural. El hombre natural es lo último que puede escoger, pero para el apóstol Pablo, vean, era lo primero, era su base, era toda su gloria. Es lo que dice en nuestro versículo, vuelvan al versículo de Gálatas 6:14, eso es lo que nos está diciendo y eso es lo que nos está indicando aquí la Escritura, la palabra de Dios. Volvamos a leerlo, dice, pero lejos esté de mí, dice, gloriarme. Vean, ya entendemos esto, ¿no? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, vean, ¿por qué en el mundo me es crucificado a mí? Yo el mundo, vamos a ver esas frases, esas dos frases siguientes, ¿qué significan? ¿Qué significaban para Pablo? ¿Qué significan para nosotros? Pero aquí vemos, ¿no?, la razón primaria en la cual Pablo se gloriaba. Vean, que por el otro lado, la cruz de Cristo para los griegos, que para los judíos era tropezadero, para ellos era tropezadero, para ellos era locura, pero mientras que para Pablo, mientras que para nosotros como creyentes es nuestra gloria, nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vean por favor 1 Corintios 1:23, 1 Corintios 1:23, por favor, que dice, vean esta cruz de Cristo para estas personas que era, 1 Corintios 1:23, que dice, pero para nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice, para los judíos ciertamente que tropezadero, vean, y para los gentiles que era locura. Así es hoy en día, no ha cambiado nada hasta el día de hoy. En aquel entonces, para los judíos era tropezadero, querían señales, querían ver cosas así, pero ustedes ya saben todo el contexto, el inmediato y el que sigue, pero para ellos era esto. Pero repito, para el apóstol Pablo era su única razón de gloriarse. ¿Sí? La cruz pone de manifiesto, vean, esta cruz de Cristo pone de manifiesto, vean, ponen de manifiesto el desesperado corazón del hombre.
Vean, esto debe de ser así. Esto debe de ser así. Y en este caso aplica a los que no son creyentes. La cruz de Cristo, vean, si tú no eres creyente, debe de poner de manifiesto tu pecado. Debes darte cuenta que tú estás en bancarrota, ¿sí? Por eso se hizo necesario la cruz de Cristo, para que tú te dieras cuenta que estás bajo esas circunstancias. ¿Sí? Por consiguiente, también la cruz de Cristo revela que la locura de todo orgullo humano. Esto es lo que manifiesta. Por un lado a Pablo se gloriaba, pero a los que no son creyentes, ¿qué debe demostrarte a ti? ¿Qué ganas tú? ¿Qué tienes que ver al ver la cruz de Cristo? Vea, debes darte cuenta que tu pecado, tu orgullo en el cual tú estás sumergido, en el cual tú estás hundido, es locura y es puro orgullo y nada más. Todas las personas que se quieren salvar por obras, es lo que tienen, se hinchan de orgullo y piensan que son mejores que los demás. También la cruz de Cristo al hombre natural le enseña a decir, nunca me conocí como pecador. Y nunca conocí a Cristo como mi Salvador. Eso es lo que tú tienes que ver, eso es lo que tú tienes que darte cuenta. Y eso es lo que manifiesta aquí también la cruz de Cristo. Aquellos que no han sido salvos. Nadie jamás puede reconocerse, vean, de esta manera, a menos de que vea la cruz de Cristo, la maravilla del glorioso amor de Dios, a menos que se te sea revelado, ¿no? ¿Sí? Y que Dios te muestre como pecador su propia indignidad, ¿no? Y viendo esto, ojalá que tú veas todo tu pecado, ¿no? Y deseches para siempre todo tu orgullo natural. En virtud, vean, a la maravillosa gracia de Dios, Pablo había llegado a considerar esa cruz, vean, como un espejo. Para Pablo, vean, era como un espejo, no tan solo de su propia indignidad, sino también de los resplandecientes atributos de Dios. Vean, ¿qué estamos diciendo? Estoy diciendo que la cruz de Cristo era como un espejo para Pablo, y al ver Pablo la cruz de Cristo, Pablo se gloriaba en esta cruz, sí, pero vean, estamos diciendo que también otra lo vamos a ver, que a través de la cruz de Cristo, Pablo veía los resplandecientes atributos de Dios. Nosotros, no es cierto, hermanos, hemos estudiado los atributos de Dios, y Pablo los veía en la cruz de Cristo. Vean, era como un espejo la cruz. Él veía la cruz de Cristo y veía ahí, veía la justicia de Dios, veía la gracia de Dios, veía la misericordia de Dios. Eso es lo que él veía también ahí, de por medio metido, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que él veía los atributos de Dios, tales como nos lo dice la palabra de Dios, ¿no? En Romanos 8, versículos 3 y 4, ahí habla de la justicia, habla de la gracia de Dios. ¿Quieren verlo rápidamente? Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa de pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia, ahí está el atributo de Dios, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al ¿qué? Conforme al Espíritu. Y aquí podemos ver el pecador, debe de ver también esto, ¿no? También Pablo veía, repito, los atributos de Dios, veía la justicia, veía el poder, veía la sabiduría. Es lo que dice 1 Corintios 1:24, veía su amor, veía su misericordia, veía su gracia. Si lo quieres apuntar, 2 Corintios 5, versículos 19 al 21, Gálatas 2:20. Y todos esos atributos, vean, en perfecta armonía los veía, en perfecto estado, ¿no? Como Dios es perfecto, los veía él en este sentido, ¿no? Los atributos, decíamos, de Dios son armónicos, Dios es armónico, Dios así es.
Y vean, uno de los salmos lo sintetiza todo, todos los atributos así son, y así es como Pablo lo veía. Vean en el Antiguo Testamento, en el Salmo 85:10. Así es como Pablo veía en la cruz de Cristo los atributos de Dios. Y aquí vean en el Salmo 85, versículo 10, lo que nos dice al respecto. Esto es lo que veía en realidad Pablo, que dice la misericordia, ahí está, dice, y la verdad que se encontraron la justicia y la paz que se besaron. Ahí están los atributos en armonía completa y perfecta. En segundo lugar, Pablo veía en la cruz de Cristo el medio de la redención, ¿sí? En su sentido, en este sentido, en el sentido más abarcador, podemos ver, o él podía ver en la cruz de Cristo su justificación, su santificación y su glorificación. Vean, iba más allá todavía, y aquí en medio de del tema que estamos tocando, también el apóstol Pablo veía todas estas cosas. Veía su justicia, repito, su santificación y su glorificación. De estas tres palabras hay una lista de versículos, Romanos 3:25 al 26. Luego si quieres los buscas, apúntalos, Romanos 6:6, Gálatas 3:13, Efesios 1:7, Efesios 2:16, Colosenses 1:20, Colosenses 2:14, y comparen estos versículos con Hebreos 9:22. Hebreos 9:22, aquí también lo podemos ver, lo que yo acabo de decir. Vemos estas cosas que el apóstol veía en Hebreos 9:22. ¿Qué dice la Escritura? Dice, y casi todo, dice el apóstol, es purificado según la ley con sangre. Y dice, y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No se hace remisión. Es increíble, ¿no? Apocalipsis 7:14 habla más de lo mismo. Todas estas cosas aquí las vemos metidas de por medio. Surge la pregunta, ¿en qué te glorías tú? ¿En qué nos gloriamos nosotros? La pregunta surge, ¿en qué nos gloriamos nosotros? Y la pregunta ahora que hago es, los que confían en la salvación por obras, los que confían todavía en sí mismos, los que confían en algo, menos la cruz de Cristo, ¿has dejado, te pregunto a ti ahora, has dejado el camino de la salvación por obras o sigues confiando en ti mismo? ¿Sigues confiando en tu religión? ¿Sigues confiando en tus lágrimas? ¿Sigues confiando en que tienes relación con otros creyentes de la iglesia? Otros dicen que aceptando el saludo del pastor ya es tu cuate y ya eres salvo. O sea, tantas cosas que de verdad nos da risa, pero así creen. O ya muchos confían, no, pues es que tú no sabes que antes yo de llegar a esta iglesia, a esta misión, yo me bauticé. ¿Confías en tu bautismo pasado? No, es que Víctor, tú no sabes, antes de que yo los conociera a ustedes, yo pasé al frente del altar y el pastor me llamó y ya me dijo que era salvo. ¿Estás confiando en eso? No me digas. Y podemos decir muchísimas cosas, pero la pregunta es esta, ¿no? Directa, si has dejado ese camino de salvación, es por obras, o sea, todo es por obras, todo lo que tú hagas por obras para salvarte, no te vas a salvar, no, intentas mejorarte para obligar a Dios que te perdone, ¿no? Como ya lo hemos dicho, y muchos se justifican mirándose a sí mismos, a sus convicciones, a sí mismos. Pues es que yo he hecho mis reformas, tú no me conoces ahora, he intentado reformarme. No, ni reformando te cambiarías. Vean, nos da risa, pero así es. Ven a su contrición por sus pecados pasados, ven sus lágrimas, como decía, sus oraciones, todas estas cosas, enmiendas, reformas, y quieres tener una nueva vida por ti mismo, confías mucho en tus ejercicios espirituales, y todo esto y más, pero nada de esto te va a salvar. ¿Quieren que les diga una cosa a los que confían todavía en sus obras? Desechen ese camino de obras.
deséchenlo para siempre, nunca van a ser salvos, nunca, jamás. La mayoría que nos rodea de personas creen esto, todo esto que está sucediendo, la conmemoración, si se puede decir, de la muerte de Cristo, muchos ni la entienden, ni saben. Son religiosos nada más, son fanáticos y nada más, pero la realidad es esta, la que la Biblia nos dice, nos da el verdadero significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Eso quiere decir que tú no te puedes salvar a ti mismo. Si nosotros nos hubiéramos podido salvar a nosotros mismos, surge la pregunta, entonces, ¿para qué vino Jesús? No tendrá ningún sentido, ¿no? Tú, pues, para mí no tiene sentido eso. Si el hombre, ¿acaso Dios no sabía que el hombre no? Si nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos, fue en vano que Él haya venido, sobró, sale de sobra su obra, o sea, en realidad, pero no. Él vino en realidad, ¿por qué? Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso exactamente es lo que Él vino a hacer. Y te digo, la mayoría de iglesias evangélicas, muchas personas, tanto aquí en el Medio Oriente como en el Occidente, la mayoría de personas creen en la salvación por ser legalistas, por ser moralistas, por ser éticos, por muchas cosas, pero nada, no confían en Cristo. Si hablamos del Medio Oriente, es increíble, ¿no? Nada, no creen en Cristo, creen en sus ídolos, ¿no? A Cristo lo tienen como un iluminado y nada más, no. Creo que Cristo está en último lugar comparándolo con sus deidades de ellos. Y eso es lo que pasa, eso es lo que hoy en día prevalece. Pero, repito, si tú estás confiando en un camino de salvación por obras, nunca, repito, vas a ser salvo. Mejor déjalo, hazlo a un lado y mira a Cristo. Y si tú crees en Cristo y te arrepientes, Él te va a perdonar. Fíjate en Cristo, cree en el amor de Jesús. Y Cristo, vean, Él manifiesta misericordia y te puede perdonar y te puede justificar. Dice Romanos que Él justifica al impío. Por más impío que tú seas, tú puedes decir, es que pues tú no me conoces, qué tan malo he sido, qué tan mala he sido, ¿no? Sí, no te conozco, pero la Biblia es lo que dice, que Dios justifica al impío. Pues al impío nada más. No, el médico no cura al que está sano, sino al que está enfermo, ¿no? Lo dijo Cristo en otras palabras. Entonces, si tú eres un impío, yo no estoy diciendo que tú lo eres personalmente, es lo que dice la Escritura, ¿no? Dice en Romanos 5, es lo que dice, si tú eres un impío, si tú te consideras lo sucio, lo peor de la escoria de este mundo, por un lado está bien, pero ve, Cristo es el que justifica a este tipo de personas, solamente, no a los que están sanos, no a los que dicen que están enfermos, no tiene nada que ver con ellos, para nada. Y vean, la pregunta ahora es esta, al que no es creyente, ¿puedes ver que Dios es glorificado cuando salva al hombre? Vean, no tú eres glorificado, no, tú eres justificado, pero vean, en este tema que estamos tocando, Dios es glorificado cuando Él salva a los pecadores. Es tremendo esto, ¿no? Y así es. En segundo lugar, vean la manera en que Pablo se gloriaba en la cruz. Vuelvan a nuestro versículo, otra vez Gálatas 6, por favor, 14. ¿Cómo es que Pablo se gloriaba en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo hacía? Aquí lo vamos a ver, ¿no? ¿Cómo lo hacía él? ¿Cómo se fijaba él en esta cruz? Que dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero vean lo que vamos a decir ahora. ¿De qué manera Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo? Bueno, lo podemos ver. Pablo
se rendía a Cristo crucificado como su Señor y como su Salvador. ¿Y cómo lo sabemos? Por la misma carta de Gálatas. En Gálatas 2:20, vean, Gálatas 2:20, de esta manera se gloriaba, de esta manera se sometía a este Señor, a este Salvador. ¿Lo tienen? Sí. Dice la Escritura aquí lo siguiente. Wow. Con Cristo dice, estoy juntamente crucificado. Y que dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Qué dice? Por mí. Hasta este punto llegaba. Este es el punto de él. Este era en el caso de Pablo su forma, su manera de ver la cruz de Cristo. En segundo lugar, otra forma que podemos ver del apóstol Pablo era que oraba, ¿sí? Oraba, orando, ¿no? Que el poder, vean, oraba por el poder del Salvador crucificado, resucitado, que Él era su Señor, ¿no? Dice nuestro Señor Jesucristo. Para Él era este nombre lo máximo. Pedía todas estas cosas, hacía todas estas cosas. El apóstol Pablo, donde quiera que era enviado, a donde quiera que él iba con esta mentalidad, él se presentaba, él hacía todas estas cosas. Ve, por ejemplo, Gálatas 1:16, hablando de lo que yo estoy mencionando. En Gálatas 1:16 dice esto. Vean, revelar a su Hijo en mí para que yo le predique o le predicase entre quienes los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué es lo que hacía Pablo? A donde quiera, repito, que él iba, se identificaba con nuestro Señor Jesucristo, se identificaba con el mensaje del Evangelio, se identificaba con la cruz de Cristo. Y porque Pablo estaba bien convencido de esto, ¿no? En 1 Corintios 9:16 y 2 Corintios 5:14 dice, porque dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Y en el otro texto dice, porque el amor de Cristo, dice, me constriña a hacerlo. Vean, tan involucrado, tanto estaba así Pablo que fue transformado, repito, totalmente, ¿no? Tan solo mirando a la obra de nuestro Señor Jesucristo y viendo lo que estamos diciendo respecto al tema de la cruz de Cristo. En tercer lugar, vean que también hacía, defendía valientemente el Evangelio. Vean, él defendía el Evangelio de Cristo crucificado contra todo lo que se oponiera en contra del Evangelio. ¿Sí? Y esto, vean, ¿cómo ustedes pueden decir? ¿Cómo sabes tú, Víctor, que Pablo defendía el Evangelio a capa y espada? La misma carta lo dice. Tú puedes leer la carta y tú lees toda la carta de Gálatas y aquí puedes ver cómo Pablo defendía el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que podemos ver aquí, si le echáramos una mirada a toda la carta de Gálatas. Y no tan solo aquí, hay otros versículos, pero tan solo esta carta donde estamos sacando el versículo que estamos usando. ¿Sí? Aquí lo podemos ver en esta carta. Y en tercer lugar, ¿cómo afectaba el gloriarse al apóstol Pablo a la cruz de Cristo la relación entre Pablo y el mundo? ¿Cómo llegó? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Cómo lo veía Pablo? ¿Cómo veía él el mundo a la luz de este tema? ¿O cómo el mundo lo veía a él? Vean, vuelvan otra vez a su versículo 6:14. Ya vimos todo esto, ¿no? Pero lejos esté de mí gloriarme,
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y vean, por quien el mundo me es crucificado a mí, vean, y yo al mundo. ¿Qué es lo que significan estas frases? ¿Qué es lo que implica esto? Cómo Pablo, repito, se gloriaba y tenía en la cruz de Cristo, ya vimos, ¿no? ¿Y qué relación había Pablo con el mundo? Vean, Pablo dice, por esta razón el mundo me es crucificado a mí. En otras palabras, vean, él da testimonio del hecho que el Espíritu Santo, por medio de la doctrina pura de la cruz, ha afectado una maravillosa obra en su alma. Esto es lo que nos está indicando, esto es lo que nos está diciendo el mundo. Vean, ¿qué significa el mundo? ¿A qué mundo se refiere? Aquí Pablo, cosmos, la palabra griega. Y vean, esta palabra que usa aquí Pablo es todos los tesoros, todos los placeres, honores, valores mundanos que tienen parte aquí en este mundo. Nada, Pablo, ya tenía que ver con estas cosas. Tú puedes añadir a la lista y ya es aún más. Sexo, droga, lo que tú quieras, dinero, poder, no como la política, ¿verdad? Hoy en día, lo que tú quieras. El mundo es mucho más de lo que yo estoy mencionando aquí, pero Pablo ya no tenía nada que ver con eso. Él le dijo bye bye a todas estas cosas, ya nada. ¿Por qué? Porque estas cosas nos apartan del cielo, nos apartan de Cristo, tienen que ver con nuestra alma, tienen que ver con Jesús. Y vean, y para el apóstol Pablo este encanto se había terminado definitivamente. Dice, yo no quiero saber nada de esto. Esta era la relación que tenía a la luz de este tema de la cruz de Cristo. O sea, llegó tanto que el mundo, ya dice, para mí el mundo es insípido, para mí el mundo ya no existe. Ya se acabó todo esto. ¿Sí? Vean, para Pablo el mundo fue muerto. En este sentido, ¿no? Sí, esto es exactamente lo que pasó, lo que sucedió al apóstol Pablo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿esta doctrina ha afectado tu vida como él? ¿Qué relación tenemos nosotros como creyentes ante el mundo? ¿Qué relación tenemos nosotros como creyentes ante el mundo? En realidad esta doctrina de la cruz de Cristo nos ha cambiado en realidad también como cambió el apóstol Pablo. O sea, ya estamos hablando tanto a creyentes y a no creyentes. Aquí nos podemos examinar cada uno de nosotros en qué posición estamos. Pablo, repito, para él ya todo esto ya se había terminado, ¿no? Sí. Y Pablo afirma, ¿no? Esto concuerda exactamente con el lenguaje de Pablo que empleaba de esta manera, ¿no? En Filipenses, vean hasta dónde fue el punto que no tuvo que ver nada con el mundo. Lo dice otra vez en Filipenses. Vean Filipenses, por favor. Aquí vemos su modo en que él se relaciona ya después de haber sido convertido con el mundo. Es en Filipenses 3. Vean por favor, en Filipenses 3. Vean qué impacto, ¿no?, tan tremendo tiene él de estas cosas con el mundo. Filipenses 3, versículo 4, ¿qué es lo que nos dice aquí? Vean, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Pasa en el versículo 7, ¿qué dice? Dice, pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué dice? Ganancia, dice, eran ganancia, y dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora vean el 8, ciertamente aún estimo, vean, todas las cosas, se refiere a la vida pasada, a lo mundano, ¿no? Dice, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual, ¿qué dice? Lo he perdido, ¿qué dice? Todo. Por un lado perdió todo, pero por otro lado ganó, dice, y lo tengo por basura. La palabra griega estiércol, ¿para qué? Para ganar a Cristo.
¿Ven? Esto es, este era cómo Pablo se relacionaba ya con el mundo. Para mí el mundo, decía él, ya se acabó. ¿Sí? Ya se acabó. ¿Sí? Y vean, vuelvan otra vez para terminar ya. El tiempo se nos ha terminado. Otra vez en Gálatas 6, por favor. Donde estamos ocupándonos en nuestro versículo de la mañana. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien el mundo me es crucificado a mí, dice, y yo al mundo. Aquí podemos ver, vean, la segunda cláusula, del apóstol Pablo. En segundo lugar, él añade, y yo he sido crucificado al mundo. La lógica pareciera demandar que hasta donde sea posible, vemos todas estas cosas que Pablo ya no tenía relación con todas estas cosas del mundo, ¿no? Pablo nos dice aquí que él había acabado con todas estas cosas. Dice, he sido crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, que Pablo ya veía el mundo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista diferente, y lo mismo sucedía, vean, el mundo para Pablo también lo veían y órale. Y terminamos diciendo esto, nos podemos identificar con Pablo realmente, como dice aquí en una parte del versículo, dice, ¿por quién el mundo me es crucificado a mí? Hemos en realidad crucificado al mundo y el mundo a nosotros. Podemos contestar como el apóstol Pablo. Él, repito, ya no tenía nada que ver con las cosas de este mundo. Él ya vivía ya no para sí mismo, como dice en Corintios. Yo ya no vivo para mí mismo, ya no soy dueño de mi vida, yo ya no me pertenezco a mí mismo, yo ya le pertenezco a mi Señor, soy de Él y para Él estoy aquí. Y a partir, ustedes saben, ¿no? Desde ese punto que Él fue convertido en adelante, Él se desligó de todas esas cosas del mundo, ¿no? Claro, dice Cristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que no vayan a malentender, ¿no? No vayamos a malentender a Pablo, ¿no? Vean, no vayas a quererte suicidar, hermano, y decir, bueno, es que estoy en el mundo y ya, no. Aquí estamos, sí, pero estamos en este mundo, pero Juan dijo, no somos de este mundo, más de lo mismo. Y aquí Pablo igual lo mismo, ya el mundo había sido crucificado para él, y el mundo también. El mundo decía, sí, está bien así, nos ves tú, también nosotros. O sea, igual el mundo lo vio a él. No tenía nada que ver con Pablo, nada tenía que ver. No es cierto que nosotros los cristianos es lo mismo, nosotros no tenemos nada que ver con las cosas mundanales. Pablo que dice, mismo Pablo en Colosenses, ¿no? Que pongamos la mira en las cosas no de este mundo, no en las cosas de la tierra, sino que en las cosas de arriba. Ese es el punto de todo esto, es más de lo mismo que Pablo estaba diciendo en relación a lo que es el mundo y el mundo para él. Y vuelvo a preguntar si nosotros hemos crucificado al mundo, y si el mundo nos ha crucificado a nosotros, ¿verdad? Esto es lo que aprendemos a la luz de lo que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el verdadero, o parte, ¿no?, del significado de la cruz de Cristo. Repito, hoy en día se está festejando, bueno, en esta semana que pasó se estaba festejando esto, no estaban pasando las películas, haciendo todo esto, pero vuelvo a decirlo, estas personas que hacen estas cosas, que según también las practican y las imitan, no entienden nada. Los de Filipinas, los de aquí de México, de Iztapalapa y de donde ustedes saben, donde quiera, no saben ni entienden lo que están haciendo. No entienden en realidad la profundidad del significado, lo que es verdaderamente la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y repito, es nada más un aspecto que estamos tocando. Faltaron los otros dos. Los otros dos,
Hace años prediqué este mismo tema aquí en la misión, ahorita lo vuelvo a tocar, pero le estamos dando otro enfoque diferente al que le dimos la primera vez que lo enseñé yo aquí desde este púlpito. Entonces, hermanos, terminamos preguntándonos a nosotros mismos y examinemos cada uno de nosotros verdaderamente si hemos tenido una visión correcta de la cruz de Cristo, si verdaderamente nos identificamos con esta cruz, ¿verdad? Si somos creyentes verdaderos o si todavía no somos creyentes o estamos engañados. Y termino diciendo, para los que no son creyentes verdaderos, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer es, ya no debes de confiar en ti mismo, en nada de ti mismo. Nada, no vas a poder escapar del juicio de Dios. Tarde o temprano vas a llegar ante su presencia. Todos vamos a llegar ante su presencia de Él. Pero imagínense aquellas personas que mueren en sus pecados, en sus delitos y esperando y confiando que el sacerdote les dijo a sus familiares de los difuntos, se fue al cielo. O vean, y así lo creen, ¿no? ¿Y qué es lo que les dice el sacerdote, no? También hablando, bueno, salvación por obras, no, pues tú tienes que darnos un dinero y vamos a sacar a aquella alma del purgatorio. O sea, son muchísimas estas cosas que aquí van metidas de por medio, que es lo que es la salvación por obras, y la mayoría de gente todo eso lo cree, todo eso lo practica, y esto que es la verdad de Dios no lo cree, lo desecha, lo hace a un lado. Pero repito, termino diciendo esto, no te gloríes, dice uno de los profetas, tampoco en tu fuerza, no te gloríes en tu conocimiento, no te gloríes en tus riquezas ni en tu propia sabiduría, sino gloriarte en esto que te debes de gloriarte en la cruz de Cristo. Es lo único que nos puede salvar. Vamos a orar. Hermano Felipe, ¿nos diriges, por favor? Señor, en esta mañana, Padre eterno, sabemos, Señor, que tu muerte significó la redención de muchos. Señor, te damos gracias por tu grande misericordia que has tenido y aún tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que estemos meditando continuamente, Señor, en lo que significó, Señor, ese sacrificio, Señor, que limpió el pecado, Señor, completamente de aquellos a los cuales tú viniste a morir. Señor, te agradecemos por grande misericordia que has tenido con nosotros, Señor, y no hay más, Señor, palabras que decirte más que gracias por ese eterno amor y por ese sacrificio. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y que nosotros esta predicación, Señor, pueda servir para el continuo reflexionar sobre lo que has hecho por nosotros, viles pecadores. Te damos gracias, Señor, y gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.